¿Qué tal? Muy buenos días, Adrián. Pues sí, efectivamente, hablamos de un problema persistente en nuestra sociedad, la sociedad española en general y también, como no puede ser de otra forma aquí en la Campo Gibraltareña, como es el problema de la droga. Como persistente es también la lucha contra la droga que lleva a cabo desde hace décadas el movimiento asociativo aquí en nuestra comarca. Y en esa lucha contra y en esa vigilancia permanente sobre la realidad de la drogadicción y del consumo de estupefacientes en nuestra tierra, pues se viene detectando en los últimos tiempos la presencia preocupante de una nueva droga, además que ha recibido el calificativo de la droga de los pobres. Se llama Carcubi y es la mezcla de algunos medicamentos con sustancias psicotrópicas que producen un efecto que está empezando a preocupar sensiblemente en el movimiento de la lucha contra la droga. Y para hablarnos sobre eso nos acompaña quién mejor que el presidente de la Coordinadora Alternativa de Lucha contra la Droga, Francisco Mena. Muy buenos días. Hola, ¿qué hay? Buenos días. Bueno, hablamos efectivamente, lo decíamos, de una droga relativamente nueva, ya se conocía, había noticias de ella en Marruecos, pero está empezando a tener una presencia preocupante aquí en el Campo de Gibraltar. Bueno, no es tan nueva, lo que pasa es que muchas veces la memoria es un poco efímera. El Carcubi es una benzodiazepina que es Ribotril y que se utiliza para los cuadros de ansiedad, ¿no? Y para las personas que tienen esos cuadros de ansiedad y pueden dormir. Lo que pasa es que hace años, en vez de ser Ribotril, era otra droga que todo el mundo, que era otra benzodiazepina que se utilizaba muchísimo, ¿no? Y los médicos de cabecera, a los pacientes que tenían, en este caso, estaban en programas de metadona, la utilizaban para esos cuadros de ansiedad, ¿no? Es verdad que en los últimos tiempos se está viendo un incremento importante, fundamentalmente porque se está mezclando con hachís, y hace que los efectos del consumo de hachís sean mucho mayor en las personas que lo consumen. Pero también se utiliza mucho mezclada con alcohol. Las benzodiazepinas mezcladas con alcohol, sin un control médico, hace lo que se le dice en el argot a los consumidores, le hace lo que le llaman un globo, ¿no? Es lo que se le dice, ¿no? Y la verdad que, bueno, pues que es para estar preocupado, es para estar pendiente, pero sobre todo porque las personas que utilizan esta sustancia intentan de todas las maneras conseguir el mayor número posible de ellas, en muchos casos no solamente para consumirla, sino para venderla en el mercado negro y ganar dinero con ella, ¿no? Por lo tanto, hay que mejorar la seguridad en los centros de salud para evitar que los médicos sean amenazados, coaccionados para que las receten. Porque exactamente qué tipo de efecto, cuál es la alarma en relación a lo que es el efecto toxicológico que produce en las personas que lo consumen. Bueno, el efecto es que amplifica mucho el consumo de cualquier sustancia, ¿no? Como decía anteriormente, en el argot se le llama un globo. Lo que pasa es que es muy peligrosa, es decir, las personas que toman benzodiazepina mezclada con alcohol o con cualquier otra sustancia llegan prácticamente a perder un poco hasta el conocimiento del bien y del mal. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado. E incluso puede producir la muerte, ¿no? El fallecimiento de estas personas por la ingesta masiva de las benzodiazepinas. Llámese Ribotril, llámese cualquier otra marca que pueda estar en el mercado por cualquier farmacéutica. Comentabas hace un momento que es necesario reforzar la seguridad en los centros médicos porque se está detectando además precisamente un aumento generalizado, no solamente aquí, sino generalizado de las amenazas o de situaciones agresivas de las personas que consumen esta sustancia con los médicos porque le piden la receta, pero no solamente en los centros médicos, sino que también en las farmacias, ¿no? Porque hay como una especie de búsqueda ya desesperada del medicamento, ¿no? Así es, efectivamente. Aquellos que la utilizan para sentir su efecto, lógicamente estamos hablando de personas que en muchísimos casos son personas que ya son consumidores desde hace muchísimo tiempo, el escalafón más bajo del consumo, y con esa desesperación que suelen llegar tanto a los centros médicos como a las farmacias, utilizan en muchos casos la violencia tanto verbal como física. Como decía, esta situación ya se dio en su día hace unos años con los
consumidores de metadona. Es verdad que consumidores de metadona cada vez quedan menos en el circuito, pero este tipo de sustancias se han vuelto a poner de moda, las benzodiazepinas, en el formato, en la marca que sea que esté comercializada, pero que lógicamente habrá que estar pendiente y habrá que dotar con los medios y las medidas de seguridad, tanto a farmacéuticos como a los médicos de familia o médicos de cabecera, como se les llamaban antiguamente, para que lógicamente no puedan ser ni amenazados ni coaccionados para que se les recete de una forma indiscriminada. Sobre todo porque sobre este tipo de fármaco los médicos tienen que tener un control muy exhaustivo, ¿no?, sobre las personas que lo toman, ¿no?, porque lógicamente ellos tienen la obligación de recetar y de proteger la vida y la forma de que se toma estos fármacos. Y como te he dicho anteriormente, bueno, pues este fármaco puede producir la muerte en una ingesta masiva, ¿eh? Además, Paco, se le está calificando como la droga de los pobres porque es muy accesible, ¿no? Y además nos conduce a pensar de que su proliferación está haciendo presencia sobre todo en estratos, digamos, de exclusión social, ¿no?, por decirlo de alguna forma. Sí, efectivamente, estamos hablando de los últimos escalafones de las personas adictas, las que están ya prácticamente en una zona marginal, evidentemente. Por lo tanto, bueno, pues hay que tener cuidado con ello y tomar todas las medidas de seguridad. Vuelvo a repetir, en su día era el Tranquimacin, que es exactamente lo mismo, simplemente lo que pasa es que tenía una marca diferente, pero bueno, yo creo que tenemos que estar pendientes de esa situación, tenemos que ver qué es lo que está pasando, tenemos que ver por qué hay tanto mercado negro de esta sustancia o en este fármaco en el mercado negro, y también hay que reconocer que, bueno, que una parte muy importante de las personas que intentan coger esta droga para venderla tiene como finalidad mandarla hacia Marruecos. Se está mandando muchísimas a Marruecos porque allí en muchos casos está siendo mezclada con el hachís, que luego viene hasta aquí y que tiene un mayor poder adictivo. Por lo tanto, hay gente que cree que está consumiendo hachís única y exclusivamente, y en muchos casos ese hachís viene mezclado con una parte de las benzodiazepinas que lo hace mucho más adicto para que tengan mayor ganas de consumir, evidentemente. Además, bueno, desde el punto de vista de la lucha contra esta situación, hablamos de un escenario, digamos, distinto al habitual, en el sentido de que cuando hablamos de hachís o hablamos de cocaína, el objetivo está claro, que es intervenir los cargamentos, los alijos, los puntos de venta, pero aquí estamos hablando de medicamentos que se suministran en la farmacia con receta, ¿no? Digamos que el procedimiento para combatir esta situación es distinto, ¿no? Evidentemente, estamos hablando de que es un fármaco legal que llega al mercado de negro y se hace un uso, en este caso no recetado por un profesional, que en este caso por un médico, y de un uso indiscriminado, ¿no? Por lo tanto, estas cuestiones, pues lamentablemente siempre han existido, ¿no? Siempre han existido. Pero lo que es cierto que, bueno, pues que el control que hay en el sistema sanitario español sobre este tipo de fármacos, la verdad que es un control bastante exhaustivo por parte no solamente de los médicos, sino quien controla lo que recetan los médicos en este caso de familia, y lógicamente, bueno, pues habrá que estar pendiente, pero sobre todo habrá que proteger a nuestros médicos y a nuestros farmacéuticos para que no sean coaccionados ni amenazados cuando nos quieren dispensar este tipo de fármacos. Claro. Bueno, cuando hablamos con Francisco Mena, estamos hablando de manera privilegiada con un notario de primera mano de la situación, de la realidad del consumo de estupefacientes en el campo de Gibraltar, también de la lucha contra la droga. Y bueno, no podemos desaprovechar la oportunidad hablando, como estamos hablando esta mañana, pues del impacto que tiene en la sociedad. ¿Cómo está la situación actualmente? Porque hemos pasado por distintas evoluciones. Afortunadamente la época de la heroína se superó, tuvimos un repunte de cocaína. ¿Cuál es actualmente la situación desde el punto de vista del consumo en la sociedad? Bueno, el consumo, fundamentalmente el consumo de cannabis, aumenta cada día más. Son muchas las personas que lamentablemente entran en el consumo de cannabis, sobre todo personas muy jóvenes, donde, bueno, pues que, bueno,
el mantra este de que el consumo de cannabis no crea adicción ni puede crear ni te puede conducir al fallecimiento por el exceso de consumo, pues ha calado entre la sociedad, y la batalla mediática esa la hemos perdido desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Sí, la percepción del riesgo. El consumo de cocaína sigue siendo estable. Cada vez el precio de la cocaína al por mayor en los grandes mercados ha bajado considerablemente debido a una superproducción que ha habido en los últimos años en Sudamérica, que prácticamente el precio está a la mitad. Si hace unos años el kilo de cocaína en el mercado al por mayor podía estar a unos 36.000 euros kilo, y prácticamente está a 18.000 euros. Es verdad que no se ha notado una bajada de precio en el mercado minorista, en el que compra la papelina de cocaína, pero evidentemente las organizaciones que controlan la cocaína saben que la cocaína es una droga que tiene mucha calado en los mercados y entre los consumidores, y bueno, y ahí estamos. Nosotros contra el tráfico, contra la droga, la parte policial hay que hacerla. Hay que intentar que en el mercado haya el mayor número de drogas posible y la menor cantidad, pero tenemos que trabajar en la prevención, tenemos que trabajar en la sociedad, como estamos haciendo todos los días, las coordinadoras contra la droga, como Barrio Vivo en Algeciras, Despierta en la Línea, la propia coordinadora alternativa, o las pequeñas asociaciones nuestras en los pueblos del interior. Trabajar en la prevención, sobre todo intentar, en este caso, que nuestra generación de menores y de adolescentes no vean el ocio asociado al consumo de alguna sustancia, tabaco, alcohol, hachís y lo que pueda venir. Por lo tanto, ese es nuestro trabajo, concienciar a la sociedad, y ahí juega un papel muy importante, lógicamente, las familias, ¿no? Intentar educar en valores a nuestros adolescentes y que luego ellos decidan cuál es el camino que tienen que tomar, ¿no? Pero si se hace un buen trabajo en el ámbito familiar, con un apoyo externo de los centros educativos que lo hacen y de nuestras organizaciones, pues bueno, pues a lo mejor si un joven, en vez de empezar a consumir cualquier sustancia ilegal a los 12 años, como lo hay actualmente, empieza a consumirla a los 17, eso hemos ganado. Porque no es lo mismo consumir cualquier droga a edades muy tempranas, donde se está formando el carácter, la conciencia física y emocional de los menores, que hacerlo a una edad mucho mayor, donde lógicamente va a tener mucho más herramientas y más recursos para afrontar ese consumo. Ese es nuestro trabajo y eso es lo que intentamos convencer a la sociedad. Y desde hace muchas décadas, además. Paco, muchas gracias por atendernos. Muchísimas gracias a vosotros. Pues Adrián, ahí quedaba el testimonio, como hablábamos, de un nuevo espectro, una nueva realidad dentro del consumo de droga en la sociedad en general, también aquí en el campo de Gibraltar, pero también esa visión y ese mensaje desde el dirigente de la lucha contra la droga en el campo de Gibraltar, de que no se pierda el umbral de la peligrosidad en el consumo de droga.